Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Poderosas Podcast. Les saluda Sally y la verdad que hoy estoy súper emocionada porque tenemos nuevamente una invitada, pero antes que nada le voy a dar el pase a mi compañera de aventuras, Andrea. ¿Cómo estás, amiga? Hola, hola Salicita, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien y gracias una vez más aquí conectándonos en el podcast, un nuevo episodio y con una invitada súper especial. Ya nos vas a contar de quién es Salicita. Sí, la verdad que estamos muy emocionadas porque el tema que vamos a tratar hoy es súper importante y ella es una capa, o sea, de verdad que desde que nosotros la hemos conocido, hemos escuchado sus charlas, de verdad que maneja súper bien el tema, pero ya no voy a hacer más preámbulos, les voy a contar de quién se trata. Está con nosotros Merari Pardo. A ver, ella es ingeniera industrial, es empresaria y ambalista de Perú, de verdad que es una súper líder y les cuento que actualmente ya está ya próxima a graduarse en su formación para coach, que lo está llevando pues con el equipo de John Maxwell, así que imagínense la calidad de sabiduría que nos va a transmitir hoy, de verdad que es un lujo poder tenerla y le agradecemos desde ya que nos haya brindado un tiempito para poder contar, para poder instruir con este tema tan importante que, bueno, ahorita ya Andrea les va a contar cuál es, pero antes que nada, bienvenida Merari, bienvenida a nuestro podcast, de verdad estamos súper contentas de que estés aquí. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias. Me emociona estar aquí también con ustedes. De verdad me siento súper contenta y de poder conversar de este tema. Bueno, yo creo que estoy en ese camino de seguir aprendiendo, pero algo que sí me encanta es que así yo lo poquito que pueda aprender, siempre me encanta compartirlo, porque siento que así aprendo mucho más. Así que estoy feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Sí, gracias, Merita, de verdad que estamos también contentas de que estés aquí. Cuéntanos, por favor, Andrea, de qué se trata el tema de hoy. Sí, Salicita, hoy día vamos a hablar y vamos a tocar el tema de inteligencia emocional. Es un tema amplio, pero hoy vamos a ver algunos pilares importantes acerca de este tema. Y aquí ya entramos haciendo la primera pregunta a Merita. Merita, coméntanos, ¿qué viene a ser la inteligencia emocional? Bueno, Andrea, te cuento que para entender un poco más sobre inteligencia emocional, podríamos decir esta frase, que nos contratan por nuestros conocimientos, nuestras habilidades, o estamos quizás liderando un equipo por esos conocimientos y habilidades, pero nos despiden por nuestra falta de inteligencia emocional. Y esto es porque la inteligencia emocional es esa capacidad de poder reconocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y aprender a controlarlas y también la de las demás personas. Eso es en resumen inteligencia emocional. Justo leía la vez pasada lo que tú mencionas. A veces nos preocupamos tanto de tener habilidades, o sea, conocimientos, pero descuidamos el tema de la inteligencia emocional que es tan importante. Y un poco ahí quisiera yo también preguntarte, justamente hablando de esto, ¿cómo es que nos ayuda la inteligencia emocional en tu opinión, en tu conocimiento de lo que tú has ido aprendiendo? Mira, para esto quiero decirles que la inteligencia emocional tiene 5 pilares. Yo aprendí estos 5 pilares que son, primero, el autoconocimiento, ¿no? Donde yo evalúo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Luego está el autocontrol, que ahí ya está en poder controlar, pues a veces cuando tenemos un desborde de ira o mucha tristeza, cualquier emoción. Luego está la automotivación, donde generalmente nosotros esperamos que otros nos motiven, pero la verdadera motivación viene del interior. Luego el cuarto punto es la empatía, que nos hace ponernos en los zapatos de otra persona para entenderla. Y finalmente está las habilidades sociales, que nos lleva a poder estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? O sea, que pensar diferente no tiene por qué estar mal, sino que muy por el contrario es algo enriquecedor. Entonces, viendo lo que engloba la inteligencia emocional, podemos decir que esta nos ayuda a poder facilitar el aprendizaje, nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos, porque si yo sé cuáles son mis fortalezas, entonces me voy a sentir confiado de enfrentarme a un desafío, por ejemplo, y también nos permite entender a los demás resolviendo conflictos, y todo esto nos permite trabajar en equipo, nos permite alcanzar metas y tener éxito en nuestra vida. Genial, Merita.
A mí también me suele pasar esto de tener los pensamientos negativos y que mi cerebro está ahí en constante, como que con este tipo de emociones, ¿no? Y también me cuesta todavía el poder aprender a manejarlos. Pero cuéntame, ¿por qué es tan común tener estos pensamientos negativos? Súper pregunta, Andreita, porque los pensamientos negativos tienen mucho que ver con este primer pilar de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Y cuando hablamos de autoconocimiento es, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué creo lo que creo? O sea, intento conocerme a mí mismo. Y para yo conocerme a mí mismo, yo tengo que saber por qué estoy pensando lo que pienso, ¿no? A veces decimos, pero ¿por qué soy tan negativa? ¿O por qué de repente me quejo de todo? Y ese pensamiento negativo tiene su base en lo que es el diálogo interno. O sea, cómo yo hablo conmigo misma, porque a veces, no sé si les ha pasado, chicas, que a veces pensamos que la persona con la que más hablamos es una amiga, la pareja, o alguien conocido. Pero en realidad, desde que nos despertamos, estamos ya pensando. ¿Les ha pasado eso? Sí, justamente me venía a la mente ese taller que tú nos diste en donde tú preguntabas, ¿no? Y yo me acuerdo que todos era como que mi mamá, mi pareja, mi hermana, mi amiga, que no sé qué, todos contestábamos eso, lo mismo, ¿no? O sea, como que otra persona. Y ahí fue donde tú nos contaste que no, pues que en realidad es con nosotros mismos. Y tienes toda la razón porque yo, o sea, me la vivo hablando conmigo todo el santo día porque tengo miles de cientos de pensamientos todo el tiempo. Es más, o sea, hay momentos en los que ya es como que me digo, ya salí, basta, desconectemos un ratito porque es que ya estamos tan ya todo el día que es como que hasta a veces ya te llega a abrumar. Exacto. Entonces, chicas, desde que nosotros despertamos, empezamos a hablar con nosotros mismos, a tener este diálogo interno que es la base de los pensamientos, sea un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Entonces, a veces nos despertamos y decimos, ay, otro día más a trabajar, o ay, Dios, tengo tantas cosas que hacer, ay, qué pereza, y empezamos a hablar con nosotros, ay, me toca hacer esto, ay, tengo que pagar tal cosa, y así. Entonces es importante ahí darnos cuenta si mi pensamiento está siendo positivo o si está siendo negativo. Entonces Andreita preguntaba, ¿no? ¿Por qué es tan común tener pensamientos negativos? Porque la realidad es que estamos rodeados de mucha negatividad. Las noticias, que el internet, las redes sociales nos dicen muchas cosas negativas, pero aquí es importante y yo quiero contarles cómo a mí me ayudó a identificar y también a hacer más práctica para eliminar estos pensamientos. Y yo veo los pensamientos negativos como si fueran un huevito de serpiente. ¿Y sabían ustedes, chicas, que la mayoría de serpientes cuando ponen sus huevitos los dejan así a la intemperie y ellas se van y dejan que sea el calor del ambiente, lo que haga que ese huevito termine de calentarse para que después nazca una serpiente? ¿Sabían que son así la mayoría de serpientes? No, no sabía eso. ¿Tú sabías, André? No, 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 nada. Y miren, eso es lo que hacen las serpientes, deja su huevito y se va. ¿Y quién hace que nazca esa pequeña serpiente bebé? El El ambiente entorno. y el entorno. Mm. Y eso pasa con nosotros, que decía Andreita, ¿por qué tenemos tanto pensamiento negativo? Porque siempre va a haber personas o situaciones que nos pongan huevitos de serpiente en nuestra mente. Y nosotros sin darnos cuenta, al repetir y repetir y repetir eso que ya nos sembraron, nosotros mismos hacemos que ese pensamiento se caliente, se haga un huevo muy más grande, nazca la serpiente y la serpiente se convierte en ese pensamiento negativo que contamina nuestra vida. Entonces, cuando yo entendí que pensamientos negativos siempre van a venir, porque es algo natural que nos preocupemos o que de repente, no sé, un familiar se va y no me contesta el teléfono y pienso que algo malo pasó. Es normal, pero yo tengo que identificar para empezar a limpiar de mi mente esos pensamientos y no ser yo la que se autodestruya, porque a veces las personas sí nos pudieron hacer daño o nos dijeron cosas negativas, pero soy yo la que lo mantiene vivo ese pensamiento. Y por eso que es tan común, porque al final somos nosotras mismas quien le está dando vueltas y vueltas y vueltas a ese pensamiento en nuestra mente.
Sí, totalmente. De verdad que te escucho y sí, pues me doy cuenta claramente de que a veces es cierto, o sea, tienes un miedo, un algo, y estás ahí, como dices tú, dándole vueltas, masticándolo y así, y no salimos y no salimos, y en verdad eso nos hace más daño, ¿no? Yo la verdad que ahora trato así, o sea, de hablarme un poco con razón, ¿no? O sea, ya es un tema de que todo este proceso que he llevado de mis sesiones con la psicóloga, el journaling, escuchar podcasts y todas estas cosas me han hecho aprender y también han hecho que me autodescubra y autoconozca, como dices tú, que es tan importante. Entonces es ahora que cuando me vienen estos pensamientos que tú dices, ¿no? Como que de miedo, de angustia, cosas así, o a veces comentarios de otras personas, es como que yo trato de sacar la razón, ¿no? Es como que me digo, a ver, sale. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te puede pasar? O sea, como que empiezo a darme razones lógicas que me hagan darme cuenta que ese miedo está injustificado o que por qué tengo que pensar lo peor y por qué no pienso mejor que va a ser todo bien, ¿no? Entonces, al ya empezar a cuestionarme y como que a darme razones y valederas, pues, ¿no? Que se escuchan sensatas, es como que ya me logro, pues, apaciguar y me logro calmar. Sí, sí, me pasa lo mismo. Yo también estoy como que en ese proceso de ir aprendiendo como que a calmar o hablar con mi cerebro y decirle, todo va a estar bien, ¿no? Que esto es solamente algo que tal vez estamos sintiendo en este momento, es una emoción que viene y que hay que aprender a aceptarla, ¿no? Porque las emociones son así, vienen por un momento, están, hacen su alboroto y también se van. Y sobre este tema de tener los pensamientos negativos, también nos hacen sentir este tipo de emociones que podamos tener en el día a día, ¿no? Que pueden ser altos, bajos. Y Merita, coméntanos, ¿cómo podemos tener pensamientos positivos? Mira, hablábamos del pensamiento negativo, entonces es importante analizar, como ustedes han dicho, punto número uno, analizar ese pensamiento y hacerle preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía una creencia de que no se puede tener éxito en una venta por catálogo. Y ese era un pensamiento negativo, que yo no me daba la oportunidad, por ejemplo, para iniciarme a ser directora. Entonces, es analizar. Yo me empecé a preguntar, ok, pero ¿y por qué yo pienso eso? ¿Quién lo dijo? Y luego me di cuenta que me lo dijo alguien que al final nunca tuvo éxito, no se esforzó lo suficiente. Entonces yo dije, a ver, yo estoy dispuesta a esforzarme por esto, me gusta esto. Me di cuenta que sí me gustaba lo que eran los productos de cuidado personal, de belleza. Entonces hay que darle razones a nuestra mente, porque a nuestra mente no le gustan las dudas, quiere estar segura de por qué va a pensar eso. Entonces vamos a poder nosotros abrirnos paso a un pensamiento positivo al empezar a cuestionar. ¿Por qué ese pensamiento? ¿Quién lo dijo? Y yo voy a ser igual de esa persona. A veces nos dicen, no, no puedes, no eres capaz. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién lo dijo? Y luego también, o sea, yo realmente estoy dispuesta a dar esfuerzo, realmente me gusta. Y si yo estoy dispuesto, entonces, y me voy a esforzar, yo puedo lograrlo. Entonces, cuestionarse es el primer paso para cambiarnos a un enfoque positivo. Y para ser nosotras más positivas tenemos que tener claro cuál es nuestro diálogo, porque a veces yo puedo irme con muchas ganas, ya voy a ser positiva, pero si todo mi diálogo interno viene siendo negativo, no voy a prosperar, porque solo me va a durar un día, pero al final lo que va a ganar es ese diálogo. Entonces yo primero tengo que trabajar en cuál es mi diálogo. ¿Qué me digo cuando me despierto? ¿Qué me digo cuando me equivoco? Porque a veces me equivoco y yo misma me arruino y digo, ay, eres una tonta, no sirves para esto. Y de eso depende, de cómo yo me hablo, depende si yo me caí en un abismo o solo me caí en un pequeño bache. Por eso la clave de todo es el diálogo interno, o sería la clave de este primer pilar de la inteligencia emocional, ¿no? Del autoconocimiento, el diálogo interno que yo tengo conmigo misma. Cuando yo tenga un diálogo interno positivo, me va a permitir pensar siempre en positivo.
Tienes toda la razón porque, por ejemplo, cuando tú dices el ejemplo de cuando recién te levantas y a veces estás con toda la modorra, con toda la flojera y empiezas como que a repasar en tu cabeza, ay, tengo que hacer esto, 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 y ya estás como que fastidiada. O sea, ahí ya empiezas a como que decretar, como que empiezas a dictar que tu día va a ser malo porque ya estás con esa actitud. Pero entonces me ha pasado que me puedo despertar así como que pero luego al toque digo, no, a ver, Sari, sacudémonos, hoy va a ser un buen día, mira qué lindo está el día, mira el sol y mira qué rica está tu cama, caliente. Entonces empiezo como que a darme ese aliento, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces nosotros queremos que el aliento o la motivación, como bien decías tú, nos la den otras personas o como que nos den una razón para estar felices, pero en realidad la única persona que puede hacerte feliz o cambiar tu día o cambiar tu estado de ánimo eres tú misma. O sea, solo tú vas a poder cambiar tu diálogo interno como tú bien nos enseñas, ¿no? Y es súper importante el darnos razones sensatas, porque ni siquiera es solo razones positivas, o sea, darnos razones valederas, ¿no? Es cuestionar. Exacto, exacto. Y sabes que algo importante es entender esto del diálogo interno, porque a veces hablamos ya el diálogo interno, pero no sabemos qué es, no sabemos cómo se formó. Y a mí me encanta cómo lo explica la doctora Marian Rojas Estapé, no sé si han escuchado de ella. Ella es la autora del libro Encuentra tu persona vitamina. Y ella nos explica que este diálogo interno es como cuando uno graba algo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya con la modernidad, un audio de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que estamos en un grupo y alguien manda un audio de WhatsApp y otra persona manda otro audio, y que desde que somos bebés alguien está grabando un audio en nuestra mente y muchas personas, pero los audios más importantes siempre fue lo que nos dijo nuestros padres o la persona que nos crió, ¿no? La persona que quizás estuvo a cargo de nuestra crianza, digamos padres en general. Luego está cómo nuestros padres hablaban de nosotros cuando estaban hablando a otras personas, ¿no? Porque a veces pasa que el papá dice, hijito, yo te amo, te quiero, pero luego a la vecina le dice, ay, ya no soporto a este muchacho, estoy cansada, y no se da cuenta que el niño está escuchando. Y ese tercer audio importante es cómo se hablaron nuestros padres. Y esas tres audios, podríamos decir, es lo que se queda en nuestra mente y lo que va a regir nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que analizar porque quizás no tuvimos la fortuna de que nuestros padres se lleven bien o quizás no tuvimos una mamá o un papá que nos empodere. Entonces yo tengo que saber que hoy que soy una persona adulta, yo soy la responsable de lo que voy a insertar en mi mente. Y si yo quiero, pues le voy a poner play a esos audios a cada rato, pero de repente no son audios positivos. Pero si yo quiero, puedo grabar nuevos audios. No sé si me dejo entender con esto, chicas. Sí, claro que sí, sí se entiende, Merita, sí, está muy entendible, creo que hasta esa parte. Es Sí, no te entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron y de repente ellos no sabían porque no fue intencional y por cuidarnos siempre nos dijeron, no te subas ahí, cuidado te vas a caer. No, no, no. Entonces hemos estado rodeados de tantos no, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello y esa voz es la que luego se repite en nuestra mente. Es como que le diéramos play y luego cuando intentamos hacer algo nos detenemos porque a veces hay las ganas, uno sale de una capacitación súper motivada y dices, sí voy a lograr esta meta, pero luego te encuentras con un muro y ese muro es ese diálogo interno y a veces no sabemos a qué se debe y tenemos que tener súper claro que todas nuestras creencias, absolutamente todas, están formadas por aquellas frases que yo me repito siempre. Entonces yo repito, repito, repito y eso me forma una creencia y a veces es una creencia en cosas que no son ciertas, pero yo termino creyéndolo. es súper potente, ¿no? Todo lo que escuchamos, todo lo que nos decimos, pero como dices tú, o sea, hasta cierto punto, sí, todas nuestras creencias pueden haber nacido de lo que nos enseñaron nuestros padres o lo que escuchamos, pero ya cuando uno es ya grande y ya puede pensar y escoger, yo creo que ya es responsabilidad nuestra el poder mejorar, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Que ya somos adultos y no, que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, porque me abandonaron, porque esto, pero es que ya no puedes echarle la culpa a tus padres, o sea, agradeceles porque estás aquí por ellos, pero es que no les eches la culpa. Ellos pudieron haber cometido errores, pero ya cuando nosotros somos adultos pensantes, ya depende de nosotros y darnos cuenta si estamos bien o si necesitamos arreglar algo.
Claro, yo creo que este tipo de conversaciones como las que estamos teniendo en este momento tienen que servirnos más que nada para entender, ¿no? Para entender por qué fue así y poder hacer cambios, esos cambios que nos van a llevar a poder ser mejores. Ya casi como finalizando, me gustaría que nos puedas compartir cómo podemos tener ese diálogo interno positivo. Unos tips para que empecemos a trabajar en mejorar esto y entender primero que es un proceso, ¿no? Que no va a ser de la noche a la mañana porque yo diga algo ahorita, ya, voy a cambiar. No, entender y ser pacientes con nosotros mismos, que va a ser un proceso y sería, yo creo, por ejemplo, lo que yo he hecho, mi primer paso, hacer afirmaciones diarias positivas frente al espejo, que al inicio es un poco raro, ¿no? A mí me parecía raro mirarme frente al espejo y empezar a decirme, pero eso puede a veces causarnos emoción, a veces hasta podemos llorar porque nos han enseñado a hablar bonito a otras personas, pero quizás no a nosotros mismos. Entonces, para mí fue una experiencia bonita estar frente al espejo y empezar a decirme, Merita, eres valiente, Merita, estoy orgullosa de ti, hoy vas a tener un día maravilloso, realmente estás dando tu mayor esfuerzo, o sea, es todo lo que quisieras que otras personas te digan, siempre ser tú la que te lo diga primero. Número 2, otra cosa que yo hago, por ejemplo, es siempre buscar la oportunidad en todo. Y yo aprendí a cambiar las frases tengo que por tengo la oportunidad de. Por ejemplo, ¿no? A veces decimos, ay, tengo que lavar platos. No, tengo la oportunidad de lavar platos. ¿Por qué? Porque en mi casa hubo comida, porque tengo manos, etcétera. Y el tercero, para mí siempre es dejar el papel de víctima y ser protagonistas de nuestra propia historia. Y sabemos que al protagonista de una película, pues le puede pasar muchas cosas, accidentarse, caerse, medio morir, pero al final va a salir victorioso porque es el protagonista. Entonces tenemos que vivir nuestra vida como esos protagonistas y dejar de ser víctimas de que, ay, porque a mí no me enseñaron, o porque no tuve un papá, o no tuve una mamá. Ya no, hoy somos adultos, hoy somos protagonistas de nuestra historia, dejamos un lado el papel de víctima, de queja, y todo esto va a ayudarnos a empezar a tener un diálogo interno más positivo. Y cuando tengamos este diálogo interno positivo, pues vamos a fortalecer este primer pilar de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, porque me va a hacer que yo me sienta más fuerte, más seguro de mí mismo, con más autoestima. Yo creo que esos 3 tips que yo uso nos podrían ayudar también. Súper, Merita. Creo que con eso ya estaríamos finalizando con todo este tema de la inteligencia emocional, algo breve, resumido y entendible para todos los oyentes. ¿O hay algo más que puedas aportar, Salicita, ya para finalizar? Bueno, en realidad, como nos comentaba Merita, esto solamente es un pedacito, pero creo yo lo más conciso. Ya la tendremos en futuros episodios para que nos cuente un poquito más, porque en verdad este tipo de información, este tipo de aprendizaje nos ayuda tanto en nuestra vida, porque como les vuelvo a reiterar, sí está bien que estudiemos, que nos capacitemos, que tengamos una carrera, que tengamos muchos conocimientos y habilidades, pero es importantísimo también que de la mano nos trabajemos internamente, porque de nada nos va a servir tener un máster, tener todo el dinero del mundo, tener todos los conocimientos, toda la experiencia, si no podemos, si no nos conocemos, uno, si no nos amamos y si no podemos manejar esos pensamientos, esos diálogos que tenemos, porque a veces esos pueden ser nuestros saboteadores para conseguir las mejores cosas que queremos, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? Es que tengo esto, tengo el otro, he estudiado esto, o sea, soy tan bueno, ¿por qué no consigo lo que quiero? Y es porque de repente tú mismo te estás autosaboteando. Así que es súper importante que empecemos a trabajar y empezar, como nos ha enseñado Emerita, a cambiar esos pensamientos, a transformarlos, ¿no? En verdad me gusta eso de tengo la oportunidad de, ¿no? Yo lo que hago es, elijo, ¿no? A veces digo, ya no digo tengo que, yo elijo o quiero hacer esto, porque el tengo que es una obligación y de verdad que le da una carga pesada. Entonces, al transformarlo como nos cuentas tú, como les recomiendo yo, ya cambia totalmente y ya haces las cosas diferentes. En verdad,
ha sido un tema súper enriquecedor. Te agradecemos, Merita, infinitamente porque de verdad, yo ya te he dicho, siempre que hablo contigo o te escucho, es como que, no sé, entra en mí una paz, me siento... eh, absorbo tanta buena energía y tantos conocimientos importantes para la vida que de verdad tú eres un ser de luz enorme y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Muchas Sí, Merita, gracias, muchas chicas. gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. De verdad me siento súper feliz y yo encantada de seguir compartiéndoles todo lo que siga aprendiendo, compartirles con mucho cariño y pongamos en práctica, chicas. No nos quedemos solo en el Claro, conocimiento. Lo más importante es la acción. Así sea un poquitito que aprendamos y lo empecemos a poner en práctica, realmente yo les aseguro que va a cambiar nuestra vida. Así que con mucho cariño he estado aquí con ustedes y hasta la próxima con cariño también. gracias, Merita, muchas gracias. Y bueno, ya nos despedimos, Alicita. Esperando que Sí, este episodio les haya gustado y que pues haya sido algo de su agrado. Nos estamos viendo en el próximo episodio. sí, muchas gracias y sobre todo que les sirva, porque sí, queremos que les guste, pero más que nada que les pueda servir y que pueda llegar en el momento preciso para que podamos hacer un cambio, porque como saben, siempre es un buen día para poder mejorar y sobre todo si es a nosotros mismos. Gracias nuevamente y ya nos estamos viendo, como dice Andrea, en un próximo episodio. ¡Chao! Chao. ¡Chao!